en este caso en nuestro ciclo de educación y crianza, quien siempre nos acompaña todos los jueves, María Pía del Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Padres, que dice, Vero, me trae una amiga. Vamos, le digo yo. Vamos, que está buenísimo. ¿Cómo andas, Pía? Bienvenida. ¿Cómo va eso? Hola Vero, bueno, muchas gracias. Feliz día para todos, feliz día para ¡Feliz vos, día! para toda la gente linda de Radio María, feliz día. Hoy en 1 de Mayo hay un silencio acá en el barrio, en casa, Ah, tremendo, están sí, decíamos todos eso con Diego. Diego me descansando. decía, en Córdoba, ciudad, nadie, porque aparte no funcionan colectivos, nada en Córdoba. Y en Buenos Aires también, vos estás en zona norte de Buenos Aires, si no me equivoco, yo estoy Sí, en Buenos Aires más, no en un barrio que no es centro, microcentro, pero tampoco se ve a nadie. Microcentro me imagino que tampoco. Así que bueno, ojalá que las personas que nos estén sintonizando estén disfrutando en familia, tomándose un mate con un amigo, en alguna plaza de Buenos Aires y alrededores o en el interior del país también disfrutando de un día para poder reflexionar en torno a un tema muy importante, Pía, que nos traen hoy. No solamente vos, sino también una amiga que debe estar por as- allí, ¿no? así es, justamente hoy me voy a dar un gustazo, Vero, hoy me voy a dar un gustazo y lo quiero presentar así porque, bueno, compartir con vos todos los jueves es un gustazo siempre, pero hoy le vamos a agregar un poquito más y es compartir este ratito con primero una gran amiga, una gran profesional, con quien hemos compartido trabajo, vida, viajes, anécdotas, momentos divertidos, momentos tal vez más difíciles, hemos compartido mucho. Por eso te propuse invitarla y como ella es psicóloga y tiene consultorio y con mucho trabajo, hoy aproveché, 1 de Mayo, que estaba libre un poquito y la invité. Así que voy a presentarla, pero después ella se va a presentar. Y ella es Jorgelina Hernando, más conocida como Coqui, que va a compartir con nosotros este ratito. Hola Coqui, ¿estás por ahí? Hola Pía, hola Vero. Bueno, qué placer volver a Hola. estar por acá, porque ya he estado por acá alguna que Sí. otra vez. Así Y, es. Tal y cual, así, varias sí, veces que estuvimos compartiendo con Coqui al aire, un montón de tiempo sí, donde dentro de lo que fue el trabajo de la Fundación Padres en su momento, cuando integraba Fundación Padres, querida Coqui, fue un aporte excepcional. La verdad, volver a decir gracias, porque cuando se encuentra uno con personas que han dado tanto, ¿no? Como vos, querida Jorgelina, y han brindado ese don del poder comunicar cosas buenas, hay que volver a decir gracias. Así que gracias, feliz día, te digo, y un súper placer volver a encontrarte por acá. La verdad que es una Y alegría. hago una aclaración, porque ella sigue formando parte de la Fundación Padres, ¿eh? Sigue estando en la Bien, bien, Fundación bien. y seguimos trabajando juntos desde distintos lugares, pero seguimos trabajando juntos, así que sigue siendo parte Perfecto. de la Fundación. Parte de en Fundación realidad es Padres. como que Excelente. la fundación es parte mía. Al revés. Eh, claro, es como que nunca me voy a ir porque es una parte mía, es una parte de mi crecimiento profesional, de mi crecimiento personal. Bueno, el haber compartido con amigos, tanto Pía como Adrián también, el haber crecido juntos profesionalmente también un montón, gracias a la fundación y a las oportunidades que nos fue dando, como por ejemplo el estar acá en Radio María, ¿no? Son esos Sí. desafíos que, si bien como decís vos, Vero, vos agradecés lo que nosotros damos, pero recibimos un montón porque el crecimiento también que uno va logrando personal al dar, al prepararse para compartir Mm, una idea, una experiencia, es muy grande. Entonces es una ida y vuelta esto. Es lo que es más interesante, tal ¿no? cual. Está buenísimo, está bien. Hoy en el Día del Trabajador, chicas, queremos llevar hacia el tema del trabajar como equipo en la familia y también trabajar interiormente para ir hacia un otro, quizás integrante muy cercano, que tiene quizás alguna crisis o está sufriendo. Y el tema de la compasión. ¿Por qué elegimos hoy el tema de la compasión? Cuéntenos. Eh, Personalmente es un tema que me ocupa en lo personal y en lo profesional, porque desde hace tiempo es un tema que me gustó y me gusta mucho investigar, experimentar, vivenciar,
porque yo lo siento como una herramienta súper importante en lo que tiene que ver con, es como con el vínculo. En realidad, como dice en alguno de sus libros Sergio Sinay, nosotros nacemos destinados al vínculo, porque somos los mamíferos que nacemos más dependientes, menos desarrollados, entonces sí o sí nos tenemos que vincular. Y la compasión es una práctica que se da en el vínculo. Entonces, a mí como psicóloga, que trabajo desde lo que es la psicología vincular y como persona, me parece que es un tema ineludible. Por eso hoy yo lo trabajo mucho y bueno, Pía me invitó a compartirlo también acá y nosotras muchas veces lo hemos compartido en nuestro trabajo también, ¿no? ¿Cómo podríamos definir a la compasión, Coqui? ¿Qué dirías que es la compasión? Para mí, y en base digamos, cosas que he leído y con qué definición me siento más cómoda, más identificada, la compasión para mí es como el grado más alto del amor. Porque la compasión es no poder quedar indiferente frente al sufrimiento del otro. Y este no quedar indiferente implica tres cosas importantes. Una, la acción, o sea, el no poder quedar indiferente me hace accionar. Necesito hacer algo por el sufrimiento de ese otro. La otra palabra importante que asocio con esto es el compromiso. Esto genera un compromiso amoroso con la persona que está sufriendo. Y, y la tercera cosa importante es que es una práctica. O sea, es algo que podemos practicar y que podemos hacer crecer en nosotros, que podemos, que evoluciona, que se desarrolla y que en realidad nos conecta, por eso hablaba del vínculo, con esto, o sea, con la humanidad en su totalidad. O sea, tiene que ver con que somos interdependientes. Como dice un budista vietnamita que yo leo mucho, intersomos. Esto es un concepto de Thich Nhat Hanh. Él dice, intersomos, o sea, somos unos con otros y no podemos separarnos. Entonces la compasión lo que hace es esto, como yo no puedo permanecer indiferente al sufrimiento del otro, soy con el otro y el otro es conmigo. No es que hay alguien que sana y alguien que es sanado, o sino que va y viene esto. Yo la defino así. Sí. Jorgelina, chicas, quiero que me cuenten, también vos, Pía, ¿no? En tu trabajo diario con adolescentes y con padres, ¿cómo y en qué circunstancias concretas se visualiza la compasión y cómo podemos practicarla en ciertas situaciones donde a veces no sabemos cómo actuar? Sobre todo cuando otro que está sufriendo, hay diferentes formas, desde la psicología vos nos enseñarás, querida Coqui, que a veces o huimos ante el sufrimiento del otro, o lo negamos, o decimos, bueno, ya está, no pasa nada, el típico también por los niños no llores, ya está arriba, arriba, o no sabemos qué hacer, nos bloqueamos, ¿no? ¿Cómo hacer para que podamos desarrollar la compasión en situaciones concretas de sufrimiento dentro de la familia, Coqui? Para mí, una de las cosas que son muy importantes es primero conectar con el propio sufrimiento. Para poder conectar con el sufrimiento del otro también tenemos que reconocer nuestro propio sufrimiento. Como decís vos, Vero, no negarlo, no minimizarlo, así como al niño uno no deberíamos decirle, bueno, ya está, porque se cae, se hizo una frutilla en la rodilla y ya está, no, le duele. Y Claro. cuando vieron que a veces pasa que ya está, se le pasa y cuando se ve de vuelta la rodilla se pone a llorar de vuelta, porque conecta con eso que realmente le pasó. Bueno, creo que una herramienta importante para poder practicarlo con otros es practicarlo con uno. Hay una frase de Buda que se la adjudican a Buda que dice, si la compasión no te incluye, está incompleta.
o sea, la autocompasión. El poder reconocer el dolor, el sufrimiento propio, poder hacer algo con eso, trabajar internamente para hacer algo con eso, nos va a facilitar la práctica de la compasión con el otro. Y después, con el otro, una cosa que me parece que es muy importante a la hora de pensar la compasión es el no juzgar, no juzgar lo que al otro le está pasando, la emoción que el otro está teniendo. Vieron que a veces uno dice, bueno, lo mismo que este ejemplo con el chiquito, ya está, tengo miedo. No, no puede ser que tengas miedo, esto no da miedo. Tiene miedo y necesita, estoy triste, y necesita ser simplemente escuchado y acompañado en eso. Cuando uno, como decís vos, Vero, incluso, claro, porque uno a veces, con los hijos muchas veces pasa, es tanto lo que nos duele el dolor del hijo, que nos identificamos tanto que no podemos tomar una distancia como para acompañarlo desde un lugar, nosotros somos los adultos, desde un lugar más maduro y de un recorrido, de haber pasado por ese lugar y poder acompañarlo amorosamente, sin juzgar, sin invalidar, simplemente a veces en silencio, escuchando, con una escucha que no juzga y una escucha compasiva, ¿no? Parece una pavada, pero no lo es, porque a veces la angustia que nos genera lo que le está pasando al otro nos supera. Y entonces empezamos a intentar que el otro se sienta mejor rápidamente. Es cierto eso. Pía, en tu caso, en el contacto con tantos padres, cuando los hijos sufren, o es al revés, cuando ellos sufren, ¿cómo reaccionan en el vínculo entre padres e hijos? ¿Cómo es la reacción? ¿Es esto ejercitado, lo que dice Coqui, en el seno familiar, o más vale no se sabe, hay como todavía mucha ignorancia emocional al respecto de este tema? Yo creo que estamos muy inmaduros emocionalmente todavía, ¿no? Nos cuesta, y lo que decía Coqui recién es clave, ¿no? Nos duele tanto el sufrimiento del otro que queremos que no sufra y de alguna manera lo negamos. Entonces, conectarse con esas emociones, las emociones se sienten, las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente se sienten. Y la validación, ahora que está tan de moda, por suerte, ¿no? Que lo ponemos sobre la mesa, hablamos tanto de validar las emociones, es esto, ponerlas en palabras. Tengo miedo. ¿Por qué tenés miedo? ¿A qué tenés miedo? Contame. Y a veces es simplemente escuchar, como decía Poppy recién, es escuchar esa emoción que se siente y ponerla en palabras. Y una vez que uno la pone en palabras, alivia muchísimo poder poner en palabras a un chiquito, a un adolescente o a un grande. A mí me pasa en los talleres cuando hablamos de alcohol, cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de ludopatía en este último tiempo. A veces los chicos se acercan a mí a contarme alguna experiencia personal porque tal vez no se animan a hacerlo con sus padres o con alguien que no conocen, a mí me acaban de conocer, no hay prejuicios, yo no los conozco, entonces no hay prejuicios entre nosotros y se animan a contarme algo que no se habían animado a hacerlo antes con otra persona. Simplemente contármelo los alivia. Y lo que decía Coqui recién me parece importante respecto del accionar. Eso que me cuentan no me puede mantener indiferente. Me tiene que llevar a la acción. A veces esa acción es, ¿querés que hablemos juntos con tus papás? Buscamos a alguien en el colegio que te pueda ayudar. Hablamos o incluso hablamos nosotros, ¿no? Con alguien, con algún referente, con alguien que le pueda dar una mano, con alguien que lo pueda escuchar. A veces es pedir ayuda profesional. Esto me parece importantísimo, ¿no? Que no nos mantenga indiferentes, sino que nos lleve a la acción, que nos lleve a dar un pequeño paso. El primero puede ser escuchar, el segundo puede ser pedir ayuda. Esto es súper importante decírselo también a los padres, ¿no? Que cuando no lo pueden manejar, puedan pedir ayuda. Es parte del accionar y de la compasión misma. Y por otro lado, pienso en esto que decía también Coqui, la compasión hacia uno mismo. Qué difícil que es ser compasivo con uno mismo. Qué duros somos a veces con nosotros. Desde las palabras que nos decimos
hasta cómo actuamos contra nosotros. Entonces, practicar la compasión con uno mismo también es un primer paso y sería bueno como padres, como madres, como adultos, empezar a practicarla para luego transmitirla, ¿no? Esto que decimos siempre, los chicos aprenden con el ejemplo. Si nos ven compasivos con nosotros mismos y con los demás, aprenden a ser compasivos. Sí, creo que Cierto también eso. esto Vamos a hacer tiene que una ver con lo... pausa, queridas chicas, si quieren, para seguir desarrollando esto tan importante, que la gente vaya pensando en estas primeras palabras y conceptos volcados, muy importante para cada uno, ¿no? Trabajamos sobre nosotros mismos, la compasión. Hay situaciones de dolor dentro del seno familiar que no sabemos cómo manejar ante el sufrimiento del otro. Huimos, lo negamos, le hacemos una cortina de humo o tratamos de acercarnos y tratamos de aprender cómo se hace si no nos enseñaron cómo hacerlo, porque muchas veces es eso, ¿no? Somos ignorantes emocionalmente porque no nos enseñaron a hacer eso, como no hubo un ejemplo concreto de ser compasivos con nosotros mismos y cuidarnos en nuestros propios sufrimientos. Vamos al encuentro de la música a ver qué está diciendo por allí la gente en este feriado, 1 de mayo, Día del Trabajador, Día de San José Obrero, en este ciclo de Educación y Crianza. Estamos charlando con Jorgelina Hernando, psicóloga y también pertenece a la Fundación Padres, y junto a María Pía del Castillo, esta amiga de siempre que nos acompaña todos los jueves. Ya venimos. Cuando reina la calma, el aire te trae una voz, te habla de paz y esperanza, te habla al oído de amor. Radio María, sintoniza tu corazón. Para este tema es la compasión, el tema que nos une en esta tarde a partir de la elección de Jorgelina Hernando y María Pía del Castillo, quienes pertenecen a la Fundación Padres, hablando de qué hacemos con el sufrimiento del otro y qué hacemos con nuestro propio sufrimiento, cómo nos tratamos a nosotros, cómo somos ejemplo para nuestros hijos y para quienes nos rodean de cómo podemos elaborar y tratarnos en medio del sufrimiento. Chicas, qué tema, ¿no? Para poder aprender. Y digo, no castigarse, porque muchas veces uno dice, ay, la verdad, no tengo la menor idea cómo tratarme en el sufrimiento porque no me enseñaron a cómo ser compasivo conmigo mismo. Bueno, la idea es aprender, no importa la edad, no importa la circunstancia, siempre hay tiempo, ¿no? Sí, y hablando de esto de aprender, juntándolo con lo último que hablábamos antes, que Pía decía, ¿no? Esto de la indiferencia, de la acción, se me vino a la cabeza el concepto de lo que es el valor y la educación en valores, ¿no? Sí. Si la compasión es un valor para mí, y yo lo tengo encarnado, es un valor para mí, va a ser más fácil en los ámbitos donde yo esté, y fundamentalmente en la familia con mis hijos, va a ser más fácil transmitirlo. Entonces, la práctica de la autocompasión, como vos estabas diciendo, Vero, aunque no nos enseñaron, aunque no sepamos, empezar a estar conscientes, un poquito más, creo que este espacio es para eso, ¿no? Para empezar a despertar la conciencia, estar más conscientes de la importancia de la autocompasión, para que sea un modelo para nuestros hijos, de cómo tratarnos y cómo tratarnos a nosotros mismos y cómo tratarnos unos a otros, es mucho más fácil para ellos de imitar, de aprender, porque nosotros le estamos dando un peso de importancia y un lugar de importancia. Si yo quiero transmitir un valor, porque desde la teoría no se puede transmitir. El valor se transmite cuando está encarnado y cuando para mí es algo que es importante. Si no, yo le puedo decir a mi hijo que es importante ser compasivo, ser solidario, pero si él no ve que yo lo practico, no lo va a poder incorporar como una práctica, o le va a ser mucho más difícil, digamos, ¿no? Entonces, ese también me parece otro tip interesante de nunca es tarde, siempre hay tiempo para aprender y para empezar a practicar, y saber que si nosotros lo practicamos con nosotros mismos,
es más fácil que les transmitamos a ellos la importancia de esto. Además pienso, ¿no? Si la Bien, compasión forma parte de nuestra vida, no solamente la compasión se va a dar frente al sufrimiento del otro, sino va a formar parte del trato hacia el otro, del trato habitual claro, hacia cualquier claro, persona, ¿no? Pues si no estamos esperando que alguien sufra para ser compasivo, es medio tal contradictorio. cual. Tratarnos bien y tratar bien al otro y comprender lo que le pasa al otro, incluso en las alegrías, ¿no? Porque compartir con otro la alegría, por ahí estoy diciendo un disparate, corregime, Coqui, ¿no? Pero me imagino que compartir un buen momento con el otro también es practicar la compasión. ¿Estoy diciendo una No, pavada o...? no, para nada, para mí nada, porque como es una práctica, para mí es como una actitud en la vida, es como un estar en el mundo, ¿no? ¿Cómo estoy en el mundo? Si yo tengo una mirada compasiva, una escucha compasiva, no solo frente al sufrimiento, tal cual, en cualquier circunstancia, lo que pasa es que el sufrimiento es como la experiencia que quizás la pone como de manifiesto bien, bien crudo, ¿no? Pero yo buscando cosas para traer acá hoy, para compartir, encontré una frase del Papa que dice que la compasión es el lenguaje de Dios. Entonces, no estamos hablando solamente de frente al sufrimiento, porque el lenguaje de Dios, el lenguaje de lo divino, Dios es amor, o sea, es el lenguaje del amor en definitiva. Entonces, no me parece para nada una pavada, y me parece que es esto, que es un estar en el mundo, en una actitud compasiva. Sí, hay un salmo, chicas, les comparto, que dice, el Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. Esto me encanta lo de lento para enojarse también, no solamente los conceptos volcados de lo que significa la compasión y la misericordia. Mirá cómo dentro de este sándwich, ¿no?, del Salmo entra el lento para enojarse. Porque creo que la compasión hacia el otro a veces nos violenta. ¿A qué me refiero? A ver, vos lo podés desglosar mejor, Coqui, ¿no? A veces cuando uno quiere ser compasivo, se choca con nuestras propias inseguridades, heridas, como no sabemos cómo hacer, nos violenta y a veces terminamos violentando a aquel que tenemos que curar, acariciar, abrazar. Y sí, porque en esto que decís, Vero, la compasión también incluye o está como muy emparentada con la aceptación. Y la aceptación es el concepto de aceptación que a mí me gusta manejar, tiene que ver no con la resignación, sino con aceptar lo que es. Y entonces, en esto que vos decís, yo soy compasivo, yo intento ser compasivo con alguien y esa persona no lo recibe bien sí, no me siento como reconocida en esto, ¿no? Y probablemente me violento, o la otra persona no hablando de curar o no mejora rápidamente, y la lentitud para el enojo, ¿no? De Dios en ese salmo tiene que ver Si con la pongamos el paciencia. clásico, ¿no?, que siempre hablamos con Pía, el clásico, el adolescente que nos da un portazo y uno que dice, bueno, Claro, ay, Dios mío, dice, ¿qué hago? ¿Le toco la puerta? Pero no sé claro, con cómo le toco la puerta, que lo ahorco claro, y después vengo, claro, hay que ver cómo vamos hacia eso de practicar la claro, compasión cuando no se nos sale la cadena, ¿no? claro, Muchas veces con nuestros hijos en diferente, o el chico que te bucea en el supermercado del berrinche que hace, te empieza como a hacer la mariposa así en el suelo, y uno dice, bueno, a ver, ¿qué hago? Ahora, ¿cómo claro, practico la compasión acá en este buceo del medio de toda la claro. gente? Son Por eso creo que situaciones de la también, vida cotidiana. totalmente, por eso creo que no estamos hablando de algo ajeno y que hay que como que irse de retiro al Tíbet para practicar la compasión. Claramente el gran desafío es practicarlo en la vida cotidiana, ¿no? Eh, Frente a situaciones sumamente diarias y bueno, que ponen en juego también
todo nuestro abanico de emociones, porque un adolescente que nos confronta, un adolescente que nos ignora, un adolescente, un niño que hace berrinches, ahí es donde realmente se pone en juego la práctica de la compasión. Por eso yo lo digo como práctica, porque me parece que es importante tenerlo bien a mano como algo que uno, como una herramienta que uno, al haberlo practicado, es como cuando haces gimnasia, el primer día te duele, el segundo día te duele, después el cuerpo se va acostumbrando y ya ¿no? Vas como avanzando en la práctica. Y esto es lo mismo. Es algo que si, bueno, yo me propongo conscientemente, digo, bueno, a ver, la próxima vez que mi hijo adolescente me cierre la puerta, voy a tratar de ser lenta en el enojo y tener una mirada más compasiva, y me puede salir mal, más o menos, y ir como midiéndome a mí misma cómo voy avanzando en esa práctica. No, y no confundir esto Totalmente. con flaqueza, con debilidad de autoridad, ¿no? Porque a veces puede, bueno, voy a ser lento para enojarme, puede confundirse o puede llevarse a pensar que uno no tiene autoridad o que no es firme, y todo lo contrario, porque la autoridad tiene que ver con ser un lugar de referencia, ¿no? Donde nos pueden mirar. Entonces, si soy lento para enojarme, con firmeza y estoy atento a lo que le pasa al otro y practico la compasión, tengo más autoridad, justamente. Sumo autoridad en vez de restar. Con lo cual esto me encantó, Vero, este salmo que trajiste, ¿no? Lento para enojarse, me encantó. Me parece que es clave a la hora de ser compasivo con uno y con los demás. Sí. Sí, totalmente, Cierto. porque Acá hay mensajes, chicas, que quería compartirles un poquitito a la gente que está agradeciendo esta charla de 1 de Mayo. Margarita de Villa Martelli dice, gracias por estar hoy. Cuánta riqueza en las palabras en esta charla, un aprendizaje para la vida. Muchos aprendimos, por ejemplo, yo de mi mamá, al ser compasiva. El dolor se comparte como la alegría. Es cierto lo que hablan. Muchas veces me pasó con mis hijos consolar o acompañar también en una alegría, ¿no? Bendiciones, dice Marga, que se comunica desde acá. Gracias a María Pía y a Coqui en el día de hoy por estar presentes en vivo para dar esta charla tan importante. Nos dice Sonia desde Entre Ríos, desde la red social de YouTube. Nos dice Liliana, gracias a Pía y a Jorgelina, a Coqui por su gran aporte en el día de hoy. Felicitaciones para ellas también. Agrega Alicia, feliz Día del Trabajador para las chicas. Y para vos, Vero, muchas gracias de corazón. La gente que está siguiendo la charla y se siente identificada con muchos conceptos aquí volcados. Para seguir aprendiendo, decimos, querida Coqui, y querías agregar algo ahí en estas últimas líneas. Sí, que esto que plantea Pia, que me parece muy importante, no confundir con flaqueza o con Debilidad. con debilidad, con no poner límites. Fundamentalmente, que es un tema que abordamos muchas veces acá, ¿no? El ser compasivo no es ser blando, no es ser condescendiente en cuanto al límite, porque nosotros siempre estamos hablando en un contexto de relación padres e hijos, con lo cual nosotros sabemos que somos la autoridad, somos la figura de autoridad, y autoridad entendida como el que guía, ¿no? Entonces, yo soy modelo, Claro. estamos hablando de ser modelos de compasión, y también, no es excluyente, y también somos autoridad, somos guías, somos los que ponemos los límites, y se puede hacer todo eso junto, porque muchas veces nosotros creo que fuimos criados en un mundo binario, ¿no? Que es una cosa o la otra. Entonces, soy compasivo, entonces no puedo poner límites. No, estamos hablando de incluir, de cosas que se integran y que pueden funcionar simultáneamente. Tal cual, tal cual. Chicas, les quiero agradecer muchísimo. Una charla súper rica, interesantísima, como de mate, en este día feriado, lo cual, y de corazón, que es lo más importante, lo cual agradezco un montonazo. Me alegra mucho volverte a encontrar, querida Jorgelina. Gracias por estar hoy y, como siempre, Pía, gracias por estar siempre. Gracias, Vero, gracias por Coqui, por este rato, por compartir
la vida misma. La verdad que me ha dado un gustazo, una alegría estar hoy honrando el Día del Trabajo, honrando el Día del Trabajo. Así que gracias como siempre y la vamos a invitar más seguido, Vero. Va a Por tener que hacer su lugar en la supuesto, agenda. claro. Sí, Que sí, venga, que yo venga. Que siempre en decimos cuanto, con Pía, este año queremos que se vayan sumando voces tan ricas como la tuya, Jorgelina. Así que sí, te buenísimo. comprometemos amorosamente. Y amorosamente voy a estar. Gracias, gracias Gracias. por Gracias, su gracias, actividad y por el gracias. tiempo compartido. Un- Gracias a las dos. Un gracias, beso grande. un abrazo, un abrazo.